Bueno, hoy hablaremos pues sobre varios temas que vimos durante la clase de IAPI y me gustaría comenzar precisamente con neuropsicosis de defensa de Freud, porque creo que es importante empezar con esto, ya que son los inicios de la teoría psicoanalítica como la conocemos ahorita, ¿no creen? Sí, claro, digo, de ahí vienen las neuropsicosis como tal, las cuales son pues histeria, neurosis, obsesiva, y pues todas estas tienen en común que son causadas por la defensa del enfermo, la represión y demás. ¿O ustedes qué piensan de eso? Sí, pues la verdad yo creo que Freud fue el precursor de esta teoría psicoanalítica, ¿no? Y también cómo toma a esta Janet y a Breuer desde otros puntos de perspectiva de partida hacia la histeria, por ejemplo. Janet nos viene hablando de esto, de cómo en la primera instancia es un estado primario en la decisión de conciencia. Y esto pues, causa la degradación del sujeto y se vuelve una síntoma de histeria. En cambio, contraparte con Breuer nos viene explicando cómo hay unas lagunas o espacios entre la conciencia, que estas lagunas las denomina como lagunas de hipnosis. Entonces, estas lagunas de hipnosis, cuando se aparecen en el sujeto, se segrega o se hace una consecuencia de la decisión de conciencia. Y Breuer lo toma la decisión de conciencia como una manera secundaria. Y de hecho, Breuer todavía lo podemos ver ahorita en lo que es la terapia conductual, en la cual pues usan mucho este método de la sugestión e igualmente siguen retomando lo que es la hipnosis que en algún momento pues Freud dejó y pues también depende de cada uno, e igual pues también hay escuelas las cuales se dedican a esto de la hipnosis. Luego también tenemos lo que es el actualización de este texto con nuevas puntualizaciones donde se llega a añadir lo que es el trauma sexual en las tres neuropsicosis que debe ser vivido en la infancia, pero hace la diferenciación de que en la histeria pues son roces que simulan el sexo, mientras que en la neurosis obsesiva ya es en sí la actividad sexual como tal. Sí, se me hace muy curioso que además introduce finalmente la paranoia y más con el caso de la señora P, que viene mencionando también en este mismo texto, y al final como viene justificando que también es una neurosis de defensa, ¿no? Que porque viene de la represión. Entonces, de igual forma, de esta génesis inicia con esto de la represión. ¿O qué opinan? Fíjate, a mí me parece que es muy acertado porque, por ejemplo, Laplanche precisamente retoma estos textos de Freud y lo apoya precisamente en este sentido, añadiendo el concepto de resignificación como tal. Esto se me hace muy interesante precisamente porque pues, implica lo mismo que dice Freud, ¿no? El despertar de la huella anémica de este trauma sexual vivido en la infancia después de pasar la pubertad es lo que causa las neurosis como tal. De hecho, pues un ejemplo es el caso Emma, donde se nos presentan dos momentos, en el cual el primero pues se da en la actualidad de la chica a los 12 años, donde entró a una tienda a comprar algo y vio a dos dependientes riéndose y huyó completamente. Y pues ya el otro después en el proceso se dio a la edad de 8 años, en la que un pastelero hizo tocamientos en ella. Sin embargo, ella regresa una segunda, pero última vez, pero llega a reprocharse ese aspecto de por qué regresé a una segunda vez y estaba haciendo esto. Pues no había como este aspecto desarrollado de la sexualidad. Y luego, por ejemplo, esto me recuerda mucho al tema de sobre psicoterapia, precisamente porque pues Freud al terminar las bases teóricas que discuten ambos textos de neuropsicosis de defensa, pues empieza a crear el método analítico como tal, pero nota que no le dan la validez ni la importancia que tiene a diferencia de la teoría que desarrolla, y es donde hace pues ciertas puntuaciones como tal, ¿no? Sí, bueno, algunas pues vendrían siendo sobre la sugestión y el análisis, pues su diferenciación también, como la primera se introduce para evitar los síntomas e ideas patógenas, y pues el análisis busca quitar los síntomas. Sí, y también habla de esto, de que los pacientes deben ser capaces de tener este estado normal y como además hay límites de edad, él dice que menciona esto de que no atender pacientes mayores a 50 y el de que se pueden atender mínimamente a los que son prepuber. Y pues también la terapia se basa en este proceso anímicos
inconscientes, que son reprimidos y se deben vencer las resistencias para hacerlo consciente y recuperarse de ello, ¿no? ¿Cómo ven eso? Sí, digo, yo pienso que si metemos a algún otro autor, por ejemplo, Coderch, concuerda de cierta manera con Freud, porque bueno, Freud habla sobre la importancia de la transferencia paciente-terapeuta y cómo esta específicamente pues es la cura para ciertos trastornos. Y pues Coderch trabaja básicamente con en el análisis de la transferencia paciente-terapeuta, con la diferenciación de que pues no favorece a la regresión de la misma. Con esto de las bases de la terapia me parece importante hablar sobre perturbaciones en la formación de la estructura psíquica, claro. Pues cuál vimos en clase, pues una vista fue la depresión anaclíptica, donde pues sabemos que implica sentimientos de no ser querido, de no ser deseado, descuidado, abandonado. Presenta poca tolerancia a la frustración y pues un deseo de confort y de ser acariciado. Y esto además, fíjate, es de naturaleza oral porque precisamente es el temor al abandono y la falta de cariño lo que caracteriza este pues, trastorno, ¿no? De cierta forma. Es muy impresionante que se da de los 6 a los 8 meses como tal y esto pasa precisamente porque el bebé está en el desarrollo de la constancia del objeto. Entonces, al darse la separación de la madre con quien tiene que tener una buena relación para que se dé la depresión anaclítica, como no diferencia entre esta persona que satisface sus necesidades y sí mismo, es cuando se da la depresión como tal. Sí, y luego Freud enlaza esto con el duelo y la melancolía, que el duelo como una reacción ante la pérdida de este objeto amado y la melancolía más inclinada hacia lo anímico, generando estos autorreproches. Y los casos extremos igual presentan la muerte del bebé. En una ocasión pues se nos llegó a comentar una maestra el caso de que estaba en prácticas y había una madre en la cual no quería agarrar a su bebé, no quería alimentarlo, no quería tocarlo y pues empezaba a notar este deterioro en el niño. Entonces se intentaba que la maestra convenciera a la madre de acercarse un poco más, tocarlo, darle alimento, para que no llegara como a estos extremos de que se presente la muerte de este bebé. Y bueno, ahora tocando lo que es el tema del método psicoanalítico de Freud, a mí se me hace muy importante el conocer cómo se sientan las bases de lo que ahora llamamos el psicoanálisis, por ejemplo, con lo que era el recostar al paciente en el diván, y esto de alguna manera era un estilo de Freud, pero se fue convirtiendo ya en sí en una técnica universal. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Pues como comentas, de hecho, pues Echegoyen retoma esto, ¿no? Y hay aspectos que Freud creía propios de su estilo, ahora hoy en día se convirtieron en técnicas universales que se siguen implementando. De misma manera, pues también hay autores que no están de acuerdo con ciertos aspectos, como por ejemplo Adler, que no hacía uso del diván. Sí, también en nuestro proceso terapéutico puede no usarse el diván, ya que esto no es como un psicoanálisis ortodoxo, ¿no? Sino ya se vuelve una psicoterapia con orientación psicoanalítica. Y igualmente están implementando ciertos aspectos y conceptos vistos en eso de la orientación. Fíjate, esto me recuerda que en Consejos a Médico, Freud precisamente menciona un poco más a profundidad las indicaciones del psicoanálisis, ¿no? Y las reglas técnicas para poderlo llevar y cómo esto pues se sigue usando actualmente. Pues nosotros mismos lo vemos en prácticas y en clases. Por ejemplo, lo que es las anotaciones durante las sesiones que se nos comenta respecto a que no hay que hacerlo enfrente del paciente porque pues se nos pueden estar escapando ciertas cosas en su expresión corporal o cómo está, no ponerle la atención suficiente a cómo está diciendo las cosas por anotar. También pues, por ejemplo, que no se deben de mezclar los sentimientos que podamos tener con el tratamiento de un paciente. Sí, que no hay que dejar ver nuestros conflictos, ¿no? Hacia el paciente, ¿no? Allí esto causa que también cuando se rompe esto, no hay un ambiente de confianza. Y al causar este ambiente de confianza que no se logra, el paciente quiere hacer este cambio de roles, ¿no? Pues es como nos viene mencionando en los consejos al médico, que hay una regla, ¿no? De al momento de iniciar este proceso, es como, bueno, entra el paciente y le pides, háblame de todo lo que te venga a la mente. Y si esto no llega a funcionar, ya no es un tratamiento psicoanalítico. Es muy curioso que hasta ahora seguimos usando el mismo método, ¿no? Sí siguen usando los mismos métodos, pero incluso el mismo Freud menciona en este texto cómo va a haber derivados del método psicoanalítico, que los valida siempre y cuando, pues claro, se busque y se llegue a la cura. Uno pues sería nuevamente Coderch, porque aunque es una psicoterapia psicoanalítica derivada de, pues también toca muchos de estos consejos de Freud.
exacto, los mismos puntos. Por ejemplo, Freud menciona cómo el empleo de la actividad mental, pues por sí solo no va a generar la cura. Y Coleridge, por su parte, pues menciona la intelectualización y cómo con solo intelectualización pues no se va a llegar al cambio y es necesario pues una experiencia emocional.